Fregaba sin cesar los pasillos del hotel Moon Paradise, como hacía todas las noches por la madrugada. Era un trabajo duro, pero no estaba mal pagado, al ser un hotel de lujo. Lo malo era que todo tenía que estar perfectamente limpio antes de las 6 de la mañana, ya que las actividades diarias del hotel comenzaban a esa hora. Pero a Tim le daba igual, tenía un trabajo seguro y nadie lo molestaba, y esto último, para él, era lo más importante. Lo único que le perturbaba era una cosa: el ascensor de la segunda planta. Todos los días sin fallar, el ascensor subía de la planta baja hasta la segunda, y su puerta se abría revelando el lujoso interior, como invitando a quien estuviera por las inmediaciones a subir en él, y así se quedaba durante un rato. Tim ya había preguntado alguna vez al conserje de la planta baja si alguien había entrado en el ascensor en esos momentos, pero la respuesta era la misma, un no, seguido de una mirada extraña. Así que dejó de preguntar y se dedicó a limpiar, que era lo suyo. Podría ser un inquieto bromista, sí, podría ser. O tal vez que el maldito cacharro no funciona como era debido. Una noche, Tim se encontraba en la segunda planta tomando un breve descanso, mientras contemplaba un hermoso cuadro en la pared de un pintor que no conocía, cuando el ascensor volvió a abrirse. Tim se giró y se quedó sorprendido al ver cómo una mujer completamente vestida de negro y con una mirada sombría salió por las puertas y se perdió por el pasillo de la derecha. Tim, extrañado y fascinado a la vez, dejó la escoba apoyándola en la pared y se dirigió al ascensor, que se encontraba al fondo del corredor. Cuando llegó, miró hacia ambos lados del pasillo lateral, pero ni rastro de la mujer. Pero el ascensor ahí seguía, abierto de par en par. Tim entró en su ostentoso interior y lo admiró como nunca antes lo había hecho. Hasta le parecía que no fuera el mismo ascensor de todos los días. Paredes de terciopelo de color rojo, adornadas con estampados dorados en forma de enredaderas y acompañadas de varias pinturas de personalidades que él jamás había visto. Todo ello decoraba el hermoso interior de ese ascensor, de ese único y misterioso ascensor. Se fijó atentamente en una pequeña pintura, un retrato en blanco y negro que le llamó la atención. En una esquina interior del cuadro figuraba un hombre. Madania, no podía ser cierto. Era extremadamente parecida a la mujer que acababa de salir del ascensor hacía unos minutos. En ese preciso instante, el ascensor se cerró. En un primer momento, Tim se quedó parado, esperando a que volviera a abrirse. Pensaba que alguien había accionado el ascensor desde otro piso y pronto se abriría, revelando a aquel típico inquilino venido de alguna fiesta nocturna. Pero el ascensor llegó hasta la planta baja y siguió bajando, bajando y siguió bajando aún más. Tim se quedó parado sin saber qué hacer. Su mente racional le decía que tal vez había pisos inferiores más abajo, como un sótano o algún almacén. Lo más seguro es que algún empleado habría activado el ascensor desde aquel lugar más abajo, esto con una llave especial reservada solo para empleados que podrían bajar a esos lugares. Tim, con un extraño nudo en el estómago,
Siguió esperando, pero el maldito ascensor continuaba descendiendo. Él comenzó a sollozar y a golpear con tanta fuerza como queriendo abrir la puerta de ese ascensor, mientras gritaba a todo pulmón pidiendo que alguien lo ayudara. Pero era inútil. Tim se sentó en el suelo del elevador, ignorando por completo el lujoso interior que ahora le parecía perverso y maldito. Entonces, totalmente asustado, comenzó a llorar. Después de varios minutos que a él le parecían eternas, como si fueran horas, el elevador se detuvo y sus puertas se abrieron. Tim, quien se encontraba en el suelo del elevador, agazapado y con la cabeza gacha, temblando en el suelo, postrado en sus rodillas, levantó la mirada hacia el frente y observó lo que se venía encima. El penumbroso y larguísimo pasillo, pobremente iluminado con unas lámparas de color amarillo viejo, no le parecía en lo absoluto a nada que indicara que seguía tratándose del hotel. Tim se levantó, salió del ascensor y se quedó solo a 1 metro de él, solo ahí, observando lo oscuro entorno. El tenebroso corredor se asemejaba al pasillo de una fábrica abandonada, pues a sus lados no tenía puertas, sino unas entradas en forma de arcos. El hombre se acercó a una de las entradas y miró dentro. Pudo ver una amplia y abovedada estancia de una misma iluminación. Entonces el miedo le invadió cuando vio a muchas personas vagando de aquí para allá en esas penumbras, mientras balbuceaban palabras que no se entendían. Se apartó de la esquina y cerró los ojos, pero enseguida los abrió cuando oyó a alguien acercarse a donde estaba él. Retrocedió temeroso hacia el elevador, pues no sabía quiénes eran y qué querían esos individuos tan grotescos. Pero se quedó helado cuando vio con horror que ya no había ascensor. Donde antes hubo un lujoso ascensor, ahora solo había un oscuro y sucio hueco tapiado de cabo a rabo. Comprendió por unos instantes que estaba soñando, que se había vuelto totalmente loco. Esto no puede estar ocurriendo, él se dijo. Entonces notó que alguien le miraba desde atrás. Se giró y vio a un hombre calvo, vestido con harapos, que le observaba con mucha curiosidad. Tim le preguntó, sin interesarle quién era o qué quería, qué maldito lugar era este. El extraño hombrecito le contestó que ese era el reino de Madania. El asustado Tim se quedó extrañado, mirando al otro como si estuviera hipnotizado. El extraño hombrecito, al ver que Tim no comprendía eso, le contestó: para ti, para nosotros y para todos los incautos que caigan en sus dominios, el mismísimo infierno. El andrajoso hombrecito le dijo que Madania era la dueña original del hotel Moon Paradise, pero fue asesinada por su marido, heredando él todo el negocio. Su marido no sabía que su mujer en vida había hecho pactos con poderes oscuros, lo que le permitió venir a este plano en vez de ser arrojada al infierno de un nivel inferior para ser consumida. Le comentó que Madania cada cierto tiempo atraía aquí a hombres jóvenes para servir de alimento a Asplerod, dios de la superchería y la desdicha. Uno de ellos fue su marido, y aunque ya no era muy joven,
Su dios no puso muchas objeciones, pues Asplerot se regocijaba con la venganza. Se decía que este demonio le proporcionaba grandes poderes y el poder permanecer en este plano, siempre y cuando pagara su tributo con almas jóvenes. El hombrecito señalaba hacia el fondo del pasillo. Más allá del corredor se encontraba Asplerot. «Nuestro señor», le dijo en voz baja, «a nosotros nos deja en paz, pues ya estábamos aquí antes de que Madania llegara. También nosotros servimos a Asplerot. En realidad, toda persona que llega aquí también le sirve». En el lugar más recóndito de su mente, Tim seguía pensando que todo esto terminaría, que tenía que ser una pesadilla causada por el estrés o por alguna demencia que su mente tal vez habría desarrollado. Súbitamente, Tim sintió una gélida presencia detrás de él. Al girarse, se encontró frente a frente con la misma mujer que había visto salir del ascensor. La misma mujer de la foto, ahora cerca de él. Era una mujer de aspecto joven, muy bella, alta, incluso más que él, y muy pálida, demasiado pálida. Antes de que Tim articulara alguna palabra, la fantasmagórica mujer le agarró los brazos con una fuerza sobrenatural y se lo llevó arrastrando a través del oscuro pasillo. Tim lloraba como un aterrorizado animal camino hacia el matadero, mientras las gélidas manos de esa mujer le iban debilitando poco a poco. Lo último que pudo ver Tim fueron las deprimentes luces amarillas que iluminaban el oscuro pasillo. Ese oscuro y maldito corredor. Esto antes de servir a oscuros propósitos que trascendían más allá de lo que una criatura inferior como él podría llegar a comprender. Si te fascina el terror, comparte y suscríbete. Muchas gracias. Y recuerda, duerme si puedes.